alabar a Dios. Con toda la vida, con todas nuestras intenciones, seguramente pidiendo por más gente que no está aquí, pidiendo como en cada misa, por el mundo, por aquellos que más necesitan, comenzamos con fe, renovándola, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con sencillez de corazón reconocemos que somos pecadores, frágiles, y le pedimos perdón al Señor. Por las veces que no sabemos reconocerte, Señor, ten piedad. Porque a veces nos gana el orgullo. Cristo, ten piedad. Y porque a veces olvidamos, dejamos la oración, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Él perdone nuestros pecados y un día a todos nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra tengan paz aquellos que aman al Señor, los de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos. Te damos gracias, Señor, por la inmensa gloria tuya. Señor Dios, Rey de los cielos, Padre todopoderoso, Señor Jesús, Hijo único, Santo Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, demuestra tu compasión. Tú que quitas el pecado, escucha nuestra oración. Tú que reinas junto al Padre, envíanos tu perdón, porque tú solo eres santo, tú solo el mismito Dios, con el Espíritu Santo, en la gloria del Señor, en la gloria del Señor. Amén, amén. Oremos. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría, para que liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento, escuchamos el pan de la palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. 3 veces pedí al Señor que me librara, pero Él me respondió: te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Más bien me gloriaré de todo corazón en mi debilidad, para que resida en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias soportadas por amor de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levanto mis ojos hacia ti, dame, Señor, tu perdón. Levanto mis ojos hacia ti,
los ojos de los servidores están fijos en las manos de su Señor, y los ojos de la servidora en las manos de su dueña, así miran nuestros ojos al Señor nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Levanto mis ojos hacia ti, dame, Señor, tu perdón. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, porque estamos hartos de desprecios. Nuestra alma está saturada de la burla de los arrogantes, del desprecio de los orgullosos. Levanto mis ojos hacia ti, dame, Señor, tu perdón. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos grandes milagros que se realizan por sus manos. ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus parientes no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de curar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos ambientamos en el Evangelio, en todo el Evangelio de Marcos, con este Evangelio de este domingo. Termina una primera gran parte del Evangelio de Marcos donde nos retrata este Jesús que después del bautismo empieza a predicar, empieza a hablar del reino y hace milagros para mostrar el poder del reino. Y empieza a convocar discípulos, seguidores. Y hay distintas reacciones de aquellos que son testigos de la palabra y de la obra de Jesús. Y hoy vemos que no todos se convierten en discípulos. Hay gente que dice se escandalizaba, o sea, encontraba escándalo, literalmente en la Biblia significa un obstáculo, un impedimento, ¿sí? Que alguien se escandalice de, quiere decir que hay algo que veo en ese otro que impide, ¿sí?, que vaya más allá. Es un obstáculo. Literalmente en griego era una piedra con la que uno se tropezaba. Cualquier cosa en lo que uno se tropezaba al caminar era un obstáculo, era un escándalo. Aquí hay entonces este domingo una especie de advertencia, si se quiere, una ocasión para revisar en nuestra vida de discípulos, de seguimiento de Jesús, no sea cosa que también haya algún escándalo, no en el sentido moral, algún obstáculo que me impida ver más allá. ¿Qué es lo que le pasó a los del pueblo de Jesús? Si es el pueblo de Jesús, uno diría, ¿en qué ciudad fue esto? ¿Dónde era esta sinagoga? Cri. Nazaret. ¿Dónde se crió Jesús después de la vuelta de Egipto y hasta que salió
de grande a predicar? En Nazaret. Por eso es que la gente lo conocía, pero conocía al Jesús hombre. Lo conocía mejor que nosotros desde ese punto de vista. Pero solamente miraban con un ojo entonces, porque no terminaban de conocer al Jesús verdadero Dios. Bueno, eso es lo que hoy nos invita la palabra a revisar, para asombrarnos, dejarnos sorprender y revisar nuestras ideas de Dios, nuestras ideas de Jesús. Porque a lo mejor no puede hacer más milagros en nuestra vida, por eso que nosotros ponemos como impedimento. Porque mal conocemos. Aquí los del pueblo creían que conocían a Jesús encima. Bueno, lo mismo nos puede pasar a nosotros. Creer algo que tenemos instalado en nuestra cabeza de Jesús y Jesús es otra cosa. Bueno, escribí para no perder porque es, aquí otra vez, ahí está Marcela, nuestra psicóloga amiga. De esto también podemos hablar en el curso, el taller que van a armar. Tiene mucho que ver con el mundo de los prejuicios, de esa mirada que uno tiene creyendo que es la verdad y ¿quién te dijo que es así? Por eso el gran drama del Evangelio de hoy es que la admiración, porque todos admiraban a Jesús por escucharlo, la admiración no se transformó en fe, en aceptación total de la persona y de la palabra de Jesús. Y en el mundo siempre, hoy y siempre, hay muchísima gente que le fascina Jesús, su figura, lo que dice, lo que hace, pero de esa admiración a ponerse en camino detrás de Jesús para hacer el camino de Jesús, hay mucha distancia. ¿Ven? Los que viven hablando de Jesús como el flaco, con una familiaridad como si fuera, ¿sí? Y solamente esa parte, por ahí se pierden lo más profundo de Jesús que te invita a una vida nueva. Bien. Los de Nazaret se escandalizaban, ¿por qué? Por las modestas raíces de Jesús y creían que saber eso les daba derecho a dudar. Y por eso no pudo hacer allí milagros. En lugar de reconocer la grandeza de Dios y su sabiduría que opta por manifestarse por el camino de la pequeñez, la sencillez, la humildad, la humanidad, prefirieron quedarse con sus propios criterios, como a veces nos pasa a nosotros. Estos criterios, andá a saber de dónde los sacamos, que creemos que sabemos cómo es Dios y qué tiene que hacer. A veces somos así, como los de Nazaret. Pero los pensamientos de Dios no son los nuestros. El Dios encarnado en Jesús es el Dios discreto, humilde y cercano. Y aquí está la clave del Evangelio de hoy, que desde las entrañas mismas de la vida ordinaria y sencilla nos está invitando al diálogo. Nosotros a veces esperaríamos grandes teofanías, vivimos esperando que la Virgen vuelva a hablar en no sé dónde. Por ahí no pasa la gran obra de Dios, pasa por Belén, digamos. La lógica de Dios es la de lo chiquito, lo pequeño, lo que no brilla tanto. Hay que saber mirar. Dios tiene cierta tendencia a actuar de la forma en que nosotros no esperamos. Dios quiere que la fe no se imponga por ninguna fuerza, ni intelectual o maravillosa, no. Donde menos lo esperamos o donde menos lo imaginamos, ahí es que puede surgir y hablarnos. Por eso, a Dios hay que saber esperarlo, no intentar forzarlo para que se nos manifieste. Y eso es una sabiduría que hay que pedirle al Espíritu Santo. Para captar el paso salvador de Dios, necesitamos hacer un esfuerzo para purificar el corazón, para reconocer la palabra liberadora y consoladora que Jesús nos trae. Él es esa palabra, y que se puede manifestar a través de muchas personas, de muchas situaciones, prescindiendo de las imperfecciones de aquel que la dice. Y me detengo aquí, porque aquí está el mundo de nuestros prejuicios, en lógica algo que se llama el argumento ad hominem, ¿sí? Alguien viene, esto en el mundo de la política
idolatran el argumento ad hominem. Por eso esto crea grietas. Porque si lo que vos me vas a decir, si yo soy Montesco y vos Capuleto, nada de lo que vos me digas me va a servir. Error. No es nada. Habrá algunas cosas, pero en otras a lo mejor me estás diciendo lo que más necesito. Pero yo, como sé que vos ya sos de tal apellido o de tal partido, chao, te hago la cruz. Eso nos pasa en todos los niveles, ¿eh? Pasa en la familia, pasa con los vecinos, pasa entre hermanos. Ni te digo en la política, ni te digo en el fútbol, etcétera, ¿sí? Entonces, sí, puede ser muy verdad, pero ¿sabés que eso que me estás diciendo? En realidad es premio Nobel de medicina, pero como me habla a mí, se quitó el barbijo y yo digo que tiene mal aliento, ¿entendés? Cualquier excusa es buena. Como vos tenés mal aliento, entonces no me importa lo que decís. Por ahí te estaba por dar la clave de la curación de este virus. Ah, no, pero... Y me abstengo de dar ejemplos concretos de nuestro país. Cada uno saque lo suyo desde la ideología que tenga. Para captar entonces el paso de Dios hay que prescindir de las imperfecciones o nuestros prejuicios. Dios ha elegido en la historia de la salvación lo que nadie hubiese elegido. Ese es nuestro Dios, el que nos revela Jesús. Aún más sabemos, la Biblia se cansa de darnos ejemplos de que la debilidad del profeta, aún en esa debilidad, su palabra realiza el poder de Dios. Y eso que nos dice a nosotros, que no figuramos en la Biblia, que en la voz débil de un cristiano cualquiera, de un seguidor de Jesús sencillo, ahí puede resplandecer la voz de Dios. Por eso, cristianos, no dejemos de decir la palabra en nombre de Cristo que tenemos que dar, porque la fuerza y el poder no está en que la digo yo, está en que es palabra del Señor. Esa palabra tiene fuerza de cambiar las cosas, aunque yo sea un acomplejado. ¿Ven? El Espíritu sopla donde, cómo y cuando quiere, y a través de quien se le canta, no de nuestros criterios mundanos. A través de una débil palabra humana, Dios continúa viniendo. Necesitamos entonces, y es una gracia pedir, que en algún momento, ¿por qué no hoy, domingo, nuestro crecimiento de la fe pase por el escándalo que nos trae de reconocer el Mesías e Hijo de Dios como algo que es muy distinto de lo que nosotros esperábamos o pensábamos? Jesús, por decir algo que es muy profundo y a muchos les cuesta, algunos ven a Jesús muy fácilmente en la solemnidad de la liturgia del Vaticano y se olvidan de las otras presencias de Jesús que cuando uno ve en la Biblia, nunca en el Evangelio Jesús se identifica con esa pomposidad, ¿sí? Y no quiere decir que para Dios no tengamos que ofrecer lo mejor, pero no reducir la presencia de Dios a esas cosas que pueden cambiar. Y de hecho están cambiando, gracias a Dios. Sí, en el Evangelio vemos que el Mesías libertador se ha colocado sin engaños, más que le pese a alguno, al otro lado de la orilla de la historia. Jesús siempre opta por el terreno de los que no cuentan. Eso es lo que vivimos viendo en el Evangelio. Por lo tanto, pidamos la gracia de romper con nuestras falsas imágenes y clichés de Dios. El crecimiento de la Iglesia, nuestra tarea profética, tienen que ir por el mismo camino de Jesús. ¿Y cuál es ese camino? Y uno ve el Evangelio y ve que el camino de Jesús es camino de la debilidad, de la pobreza. Esos son como los signos de la fuerza de Dios. El reconocimiento a nivel personal, ¿no?, de nuestra psicología, que después la vemos en la iglesia, en los grupos. El reconocimiento de la propia fragilidad no tiene que ser un obstáculo, sino más bien un punto de partida para la acción de Dios. Me encanta porque esto a veces un creyente no lo tiene claro y el economista aprendió esta lógica y dice, en medio de la crisis, un buen empresario que ve, no suicidio. En la crisis, un buen emprendedor ve una oportunidad. Eso es una regla de oro, pero no para la vida económica nada más,
para nuestra vida cotidiana, cada día, todos los días, y más los que creemos que ahí está Dios. Imagínate, los demás creen eso porque creen en el mercado, nosotros creemos en Dios, todopoderoso, misericordioso. Bien, entonces como iglesia, cuando reconocemos nuestra debilidad, ahí se pone de manifiesto que la fuerza de la iglesia no está en los poderes humanos ni en gestos espectaculares, sino en Dios, en la fuerza irreductible de su palabra y de su gracia salvadora. Como iglesia, si queremos ser fieles a Jesucristo, debemos también dar prioridad a los medios, miren qué linda esta imagen, a los medios débilmente fuertes. ¿Cuáles son esos medios débilmente fuertes? ¿Se le ocurre alguno? ¿Cuáles son los medios débilmente más fuertes que tenemos en la iglesia? Cri, la oración, la pobreza, la caridad, el testimonio, la solidaridad. Eso está antes que todos los planes pastorales, que todos los sínodos, que todas las encíclicas, que no porque no sirvan, pero esto es lo más fuerte. Después veremos si nos alcanzan los millones para volver a pintar la parroquia, para hacer una obra más grande por los pobres, pero empieza por ahí, por los medios humildes, porque detrás está el poder de Dios. Estas actitudes entonces, que son lo más lejano, alguno debe decir y se confunde, esto, oración, pobreza, caridad, testimonio, solidaridad, son lo más lejano a la cobardía y a la evasión. Y también lo más opuesto, y por eso empecé pidiendo perdón por eso, lo más opuesto al orgullo, que nos cierra a los otros y al paso de Dios por nuestra vida, que está siempre llamada a ser historia de salvación. Renovemos juntos la fe en este Dios que nos invita a cambiar siempre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Con confianza en Dios le presentamos nuestras intenciones. A cada una respondemos diciendo: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Para que los cristianos nos esforcemos por cumplir nuestra misión en fidelidad humilde a la voluntad de Dios, oremos. Señor, escucha nuestra oración. Para que quienes detentan el poder político, económico y social pongan generosa y desinteresadamente sus cualidades y talentos al servicio del pueblo argentino. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Para que los dedicados al apostolado no se desanimen ante las dificultades y confíen en la acción del Espíritu Santo. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Para que ante las debilidades recurramos al poder salvador de Cristo. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Para que comunitariamente nos animemos a cambiar todo lo que no ayuda a anunciar el Evangelio. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Todo esto, Padre, lo que traen tus hijos en el corazón, alegrías, dolores, esperanzas, te los presentamos y pedimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tomemos asiento, presentamos el pan y el vino. Será para nosotros pan de vida.
ruega para nosotros. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Y el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Oh, buen Jesús, sé que estás vivo. Si vos vivís, yo también estoy vivo. Hermanos, este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre Santo,
al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Mario, con los demás obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Te encomendamos las intenciones de María de los Ángeles, de María Macarena y Marcelo, de Adriana y Cecilia Copís, las intenciones de toda esta, tu comunidad parroquial del Perpetuo Socorro. Una acción de gracias por aquellos que celebran la vida, los que hoy cumplen años o acaban de cumplir, como Alicia aquí, te leo, en primera fila. Te encomendamos, Padre, es nuestra principal intención en este tiempo de pandemia, la oración por los hermanos que están enfermos. Carlos Aquino, Ana, Laura, Mimí, Rocío, el Padre Omar, Isabel y Pilar, Javier Noya, Santino, Vicky, Money, Juan Lecuna y todos los que se confían a nuestras oraciones. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos, inspiranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados, a que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea, Señor, un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, Remigio, Renzo, Amadeo, Camino, María, Nuncio, Cecilia, Juan y Aurelia Manso, Analía, Agustín Galván, los difuntos de nuestra comunidad parroquial, familiares, amigos, vecinos, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y allí, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con corazón renovado, movidos por la gracia, movidos por el Espíritu, recemos una vez más la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele
la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús resucitado esté siempre con todos ustedes. Los de la misma burbuja podrán tocarse y saludarse, los demás nos miramos pacíficamente y le cantamos a Jesús. Danos paz a nosotros. Este es Jesús, el que no solo debe causar en nosotros sorpresa y admiración por su palabra, por su poder, por sus milagros. Tenemos que aceptar en la fe esa palabra en nuestra vida, que nos la cambie, que nos convierta. Y entonces sí, con esa disposición, Él podrá seguir haciendo muchos milagros en nosotros, si somos sus discípulos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Rezamos con todos ustedes que no han podido comulgar sacramentalmente nuestra oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, que acepte tu palabra, que reine en mi vida, que sea tu discípulo fiel, para que puedas seguir haciendo milagros en mí. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de bendecirlos, algunos avisitos simples. Como les recordaba, la colecta en realidad va a la alcancía amarilla, que el que pueda, desde ya gracias a los bienhechores, los que colaboran en la compra de quesos, si pueden, ahí también en la compra de algunos artículos de santería que están expuestos por allí. Desde ya, un gracias. Como avisito, ya empezamos antes de las patronales, queremos seguir y acrecentar, aun cuando ya se vaya, porque en algún momento la pandemia aflojará, y poder salir con más fuerza. Queremos que la Virgen del Perpetuo Socorro visite todo el barrio. Ya está empezando a hacerlo. Pero solo tenemos 2 imágenes. Lo ideal sería tener algunas más para poder hacerlo un poquito más rápido. Eso va a suponer también un equipito de gente que lleve esa misión adelante, ¿sí? Que sepa en dónde está la imagen de la Virgen y articular como se hizo hace ya 20 y tantos años con los círculos de la Virgen. Veremos si es un círculo, si es de otra manera. La experiencia nos ha ayudado. Pero de momento hay 2 imágenes que están circulando. Necesitamos comprar algunas más, las que se vaya pudiendo. Es más grande, tiene toda una capilla muy linda en madera, con vidrio. Es un poquito más onerosa. Pero bueno, confiamos en la providencia. Queremos que mamá salga a visitar el barrio de la mejor manera, para que haga el mayor bien posible a todos nuestros vecinos, que son feligreses. Algunos lo saben, otros no. Pero como recordaba yo el domingo pasado, la parroquia no son solo los que están aquí, son todos los que viven en el radio parroquial. Y a ellos nos debemos, como hace Jesús que sale, también tenemos que salir, con los protocolos del momento, pero tenemos que seguir adelante. Aquel que quiera colaborar, gloria a Dios, bendiciones, puede dejarlo en secretaría, si me ve a mí, en un sobre en la alcancía amarilla que diga para imágenes de la Virgen, y lo pone en un sobre, o dice, no, yo tengo más para transferirle, páseme el CBU, también no nos vamos a ofender, ¿sí? Desde ya, un gracias grande a todos por el esfuerzo económico, pastoral, psicológico, de todo tipo. Y entre nosotros, de la mano de Jesús, renovamos la vida, la alegría y la fuerza, para después en la semana ayudar a otros hermanos que a lo mejor les está costando un poquito más que a nosotros. El Señor esté con ustedes. Descienda sobre todos ustedes la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Los 2 últimos los separé a propósito, quiero destacarlos. Gracias a Marcela porque tu presencia me lo recordó. Muy prontito ya hay un pequeño, son 2, ¿no? ¿Vos y una colega? Bien. Que armaron un taller, un curso de algunos encuentros en torno a, si me recordás, porque no me acuerdo como el título. Mientras te acercás y me lo decís, yo voy a pasar, si me acuerdo, al segundo que ya me olvidé. Así que la esperamos. El título es Crecimiento
crecimiento y estrategias para el buen vivir. Quienes la arman son psicólogas, ¿sí? Que cuentan con mi beneplácito. Y yo en algo meteré para aportar alguna cosa por ahí espiritual o de oración que ellas ya me han pedido. Así que claro, es una burbuja de 8. Por ahora es burbuja. Así que veremos quiénes son. Va a ser presencial aquí como se hace. Ahí está. 8 la burbuja. Presencial, 6 encuentros. Cuando termina esa empezará otro. O sea, es un mes y medio, básicamente. ¿Sí? Cada mes y medio una burbuja de 8. Crecimiento y estrategias para el buen vivir. Y sigue. Así que a los que le interesen, nos avisan. Y en todo caso le mandamos la previa como para que vean por mail. Dejen su mail, que es lo mejor para después adjuntar un archivo o pasarle algún dato. Lo segundo, les juro que se los iba a decir, pero se me pasó. Así que es parte, pero ya viene así, ¿eh? Bueno, renovados en Cristo para ser testigos de tanto amor, vayamos en paz. Demos gracias a Dios.